Hola, buenas noches, queridos cibernautas. Buenas noches acá en Perú. Buenas tardes o buenos días en el resto del mundo. Ahora vamos a hacer 5 experimentos que tienen que ver con la aplicación del principio de Arquímedes. Este principio nos permite hacer flotar cualquier cuerpo metálico o no metálico, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, todo cuerpo sabemos que tiene masa y tiene peso. Por lo tanto, en el principio de Arquímedes aparece una fuerza cada vez que nosotros sumergimos un cuerpo en un fluido. Particularmente, nosotros vamos a usar como fluido agua en un cilindro. Y ahí vamos a hacer 5 experimentos de flotación. Vamos a comenzar en realidad estos 5 experimentos ya los he realizado, pero solamente haciendo una demostración de uno de estos, ustedes podrían ya desarrollar los demás experimentos que he preparado para ahora. Entonces, quería primero revisar el principio de Arquímedes que permite la flotación de cualquier cuerpo en agua o en cualquier otro fluido. Acá esto representa una bandeja de cualquier material que sea sumergido en agua. Esta bandeja tiene un peso W y entonces cuando sumergimos ese peso W en este fluido, particularmente agua, se produce un empuje. Un empuje del agua que es una fuerza ascendente hacia arriba. Si este cuerpo, si el peso de este cuerpo es ligeramente mayor que el empuje, entonces este cuerpo no se va a hundir en el agua, sino que va a llegar a una situación de equilibrio. En otras palabras, va a flotar. Vamos a demostrar que esto se cumple numéricamente. Como decía el científico inglés Lord Kelvin, decimos que conocemos algo cuando lo hemos expresado en números, y es en números. Y es eso lo que vamos a aplicar en este momento en el principio de Arquímedes, que nos permite hacer flotar cualquier cuerpo metálico o no metálico. Vamos haciendo el primer experimento. Para el primer experimento, siempre en todos los 5 experimentos que he preparado ahora, necesitamos una balanza. Cualquier balanza. Yo tengo una balanza digital que me permite saber la masa de cualquier cuerpo, pero que no supere los 250 gramos, como es los experimentos que he preparado ahora. Necesitamos también un cilindro transparente que va a ser nuestro cilindro de volumen de control, donde vamos a sumergir los cuerpos que queremos que floten en esta cantidad de agua. Vamos a comenzar con el primer experimento. Esta es una copa de PVC, ya no es más que hemos entornillado un tapón acá a esta parte de PVC y vamos a calcular, vamos a hacer que este cuerpo flote, pero para eso nosotros necesitamos medir la masa que tiene este cuerpo. Entonces vamos a medir la masa.
Vamos a medir la masa. Pesa 79.1 gramos. 79.1 gramos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros este material tan liviano va a flotar, pero se va a volver inestable a la hora que lo sumergimos. Y no queremos que esté así. Entonces, para poder estabilizarlo, tenemos que controlar el centro de gravedad. Para eso, vamos a meter una pequeña carga de metal en el centro, de tal manera que el centro de gravedad pase por el centro de este cuerpo. Ahora nosotros lo podemos sumergir, pero primero vamos a pesarlo nuevamente. Entonces el peso es de 177.41 gramos. Ese es el experimento que está acá. 177, ya está en esa tabla. 177. Bueno, acá resultó 177.24, pero acá está pesando 177.41. Pero ya había hecho el experimento anteriormente y me dio 177.24 gramos. Entonces ya está pesado y por consiguiente ahora lo vamos a sumergir y ahora ya está estable. O sea, ya no se ladea para ningún lado. Muy bien. ¿Qué hacemos de acá? El nivel del agua estaba acá. El nivel del agua estaba acá y ahora ha subido a este nivel. Entonces necesitamos medir esa altura de agua para saber qué volumen de agua se ha desplazado. Entonces vamos a usar este pequeño instrumento. Medimos a este desplazamiento del agua y esa altura, esa altura H, nos ha dado 2.65 centímetros. Acá, 2.65 centímetros. Una vez que tenemos la altura, como conocemos el diámetro interno es 9 centímetros. Este diámetro interno mide 9 centímetros. Mide 9 centímetros. Entonces ya podemos calcular el volumen. El volumen ya lo hemos calculado acá. Es el experimento de la columna 5. Este volumen nos dio 168.54 centímetros cúbicos. Utilizando la ecuación 1. Volumen de ese cilindro de agua es pi diámetro al cuadrado por altura sobre 4, que es la fórmula para calcular un volumen cilíndrico. Muy bien. Como ya conocemos la masa, que fue de 177.24 gramos, pero tenemos que pasarla a kilogramos, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora vamos a calcular el peso. El peso de esta masa que hemos introducido al agua. El peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. La gravedad que estamos usando para este lugar es 9.81 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la gravedad. Al multiplicar esa masa de 177.24 por 9.81 por 10 a la menos 3, nos va a dar un peso de
1.74 newtons, ¿correcto? Ahora, el volumen que se ha generado acá de agua por efecto de introducir este sólido, entonces ese volumen, aplicando la fórmula pi diámetro al cuadrado por h sobre 4, donde h para este experimento es 2.65, su volumen va a ser 168.59 centímetros cúbicos. En el principio de Arquímedes se cumple que el empuje es proporcional a la densidad del fluido, la gravedad y al volumen, el volumen de fluido que desplaza. En este caso está desplazando agua. Por consiguiente, el empuje que calculamos fue de 1.7 newtons al reemplazar los datos. Y como podemos observar, el peso de este cuerpo nos dio que es 1.74 newtons. Y el empuje es de 1.7 newtons. ¿Qué significa? Que este peso es mayor que el empuje, pero es ligeramente mayor. ¿Pero por qué no se hunde? Esa es la pregunta. No se hunde porque además del empuje, que es una fuerza ascendente que cancela el peso, existe otra fuerza generada por la viscosidad del fluido. Entonces, la viscosidad del fluido está aumentando en algunas fracciones de Newton a este empuje que es 1.7 newtons, y ya está equilibrando el peso de 1.74. Por eso que al flotar este cuerpo están entrando básicamente dos fuerzas. Una bastante mayor, que es el empuje, y otra fuerza adicional que ocurre por la resistencia del agua cuando se mueve un cuerpo dentro del agua, llamada viscosidad. Por consiguiente, esta es la parte numérica de este experimento. Vamos a reemplazar por otro experimento. Esto lo sacamos de acá. Ya cumplió su función. Ahora vamos a hacer otro experimento. Vamos a insertar, esta es una tapa a la cual se le ha puesto un tornillo para estabilizar esta tapita que es un recipiente. Vamos a ponerlo en el agua. Este es el experimento número 2. Nuevamente está flotando. Siempre hacemos lo mismo. Medimos la altura de desplazamiento de agua, medimos la masa en una balanza de este cuerpo, y luego hacemos todos los cálculos que hemos hecho para el experimento anterior. Este es el experimento número 2. Entonces, en el experimento número 2 se ha conseguido una masa de 24.73 gramos. Para hallar su peso necesitamos esta masa en kilogramos, o sea, lo multiplicamos por 10 a la menos 3 y nos da ya kilogramos. Por consiguiente, multiplicando la masa por G, que es 9.81, en el experimento 2 obtenemos una fuerza descendente de 0.24 newtons. Como ya conocemos la altura de este cilindro y conocemos el diámetro de este recipiente de vidrio, podemos calcular el volumen de agua que se ha formado.
Y el volumen de agua que se ha formado para el experimento número 2 es 19.1 centímetro cúbico. Por consiguiente, estamos viendo que al formarse un volumen de 19.1 centímetro cúbico, ya podemos hallar el empuje que se produce. El empuje que se ha producido, de acuerdo a la fórmula, densidad por gravedad por volumen, de este delta, la densidad es la densidad del agua, esta es la gravedad y este es el volumen de agua que se ha desplazado. Para el experimento 2 se ha calculado que el empuje es igual a 0.19 newtons, pero el peso nos resultó ser de 0.24 newtons. Pero ¿cómo es posible que siendo el peso 0.24 mayor al empuje de 0.19, este cuerpo esté flotando? Una vez más, flota porque aparte del empuje de 0.19 está actuando otra fuerza que es la resistencia viscosa del agua. Al irse sumergiendo este cuerpo, hay una viscosidad del agua que genera una fuerza pequeña ascendente. Por eso que flota este segundo cuerpo. Muy bien, pasamos al tercer experimento. En el tercer experimento tenemos un frasco que lo hemos llenado prácticamente, casi todo el frasco está lleno de agua. Este es el experimento número 1, de acuerdo a esa tabla. Entonces lo vamos a sumergir. Acá está el nivel del agua y ahora lo sumergimos. Observen que el nivel del agua ha pasado de esta raya donde estaba el nivel a esta raya. En el experimento número 1, la altura fue de 4 centímetros. Conociendo la altura y conociendo el diámetro de este cilindro de vidrio, nos ha dado un volumen de 254.47 centímetros cúbicos. Este volumen de agua que está contenido en este frasco también lo pusimos en la balanza y tuvo una masa de 291.62 gramos. Como queremos hallar su peso, estos gramos lo convertimos a kilogramos multiplicándolo por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces el peso que se obtuvo fue de 2.86 newtons. Y cuando calculamos el empuje, de acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a la fórmula 3 que está acá, densidad por gravedad por volumen, nos dio un empuje de 2.6 newtons. Una vez más, el peso de 2.86 newtons es ligeramente mayor que 2.6 newtons, que es el empuje. Entonces, este cilindro con agua debió sumergirse y llegar hasta el suelo de este cilindro. Pero no lo hace una vez más porque además del empuje, que es una fuerza ascendente, ocurre una vez más la resistencia a la fuerza debido a la viscosidad del agua. Por eso que este frasco conteniendo agua flota también, está flotando. Lo vamos a sacar. Ya lo verificamos. Ahora vamos a pasar al experimento número 4. Me estoy salteando porque no importa, lo estoy haciendo no en número ordenado, pero acá está la tabla de todos los experimentos. Número 4. Lo sumergimos. Es una llanta de un carrito, lo sumergimos
y al sumergirlo, la altura desplazó el agua de este nivel a otro nivel. Es el experimento número 4. En el número 4, esta llanta, su masa fue de 32.86 gramos, que en kilogramos sería 32.86 por 10 a la menos 3 kilogramos. Su peso, por consiguiente, va a ser masa por gravedad, y su peso resultó ser de 0.32 newtons, que está acá. Muy bien, como conocemos la altura que desplazó el agua y el diámetro, una vez más, obtuvimos el volumen de agua desplazada, que fue de 25.45 centímetros cúbicos. Por lo tanto, aplicando la fórmula 3, el empuje para el experimento número 4 fue de 0.25 newtons. Sin embargo, su peso era de 0.32 newtons. Una vez más, la fuerza viscosa del agua se aumentó a este 0.25 newtons y ha equilibrado el peso de esta llanta. Por eso que flota. En pocas palabras, antes de dar una conclusión, aunque el peso sea ligeramente mayor que el empuje en un fluido como el agua, donde tiene una viscosidad el agua, también contribuye a aumentar el empuje que permite equilibrar el peso de este cuerpo, ¿no? Bien, el cuarto. Y por último, este experimento es un frasco cualquiera donde se le ha puesto una masa metálica al interior, y con este frasco vamos a simular una inundación de un barquito. ¿Por qué? Porque tiene dos huecos. Este frasco le hemos hecho dos huecos a propósito. Dos huecos a propósito para que entre el agua por ahí y se comienza a inundar. Imagínense que este es un barco, un pequeño barquito. Lo vamos a introducir. Así se ve. Entonces ese barquito está que se inunda de agua en ese momento. Acá hay un detalle interesante. Comienza a descender lentamente a una velocidad constante en la medida que se está sumergiendo. No cae por una fuerza de gravedad, sino que cae lentamente hasta que llega a inundarse completamente y cae por gravedad con G. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando un barco, por ejemplo el Titanic, se estaba hundiendo, da suficiente tiempo para que los tripulantes y los que estaban ahí, turistas que estaban en ese transatlántico, tuvieron tiempo para esa magnitud de barco que era el Titanic, majestuoso barco, tuvieron tiempo un poco más de una hora para salir del Titanic, porque en la medida que estaba entrando agua, había sucedido este fenómeno. O sea, el barco se estaba inundando de agua, y al inundarse de agua estaba aumentando su peso. Entonces volvemos a repetirlo para que, por ser un experimento interesante que tiene que ver con barcos que se hunden, ¿no? O embarcaciones que se hunden. Observen que
baja con una velocidad constante, significa que sigue en equilibrio, pero tiene un equilibrio en movimiento. Cuando ya se llena completamente de agua, todo este volumen tiene tanto peso que ya cae por gravedad. Muy bien. Esto es lo que le tenía preparado con respecto a la flotación de cuerpos metálicos y no metálicos en cualquier fluido. De manera que podemos concluir en esta serie de experimentos que el empuje, tal como ya algunos científicos la han desarrollado, el empuje es proporcional a la densidad del fluido donde está un cuerpo, proporcional a la gravedad y proporcional al volumen del cuerpo. O sea, se produce más empuje cuando más volumen tiene el cuerpo. Por ejemplo, en el experimento número 1, el volumen del cuerpo fue de 254.47 centímetros cúbicos y produjo un empuje de 2.6 newtons. Sin embargo, en el experimento de menor volumen, vamos a buscar el menor volumen acá. El menor volumen ha sido de 19.1 centímetros cúbicos. Apenas produjo un empuje de 0.19 newtons. Entonces es correcta la fórmula que dice que el empuje es proporcional al volumen de agua desalojada cuando se introduce el cuerpo. Muy bien, mis queridos cibernautas, hasta el próximo video para seguir con las aplicaciones del principio de Arquímedes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches desde Perú.